San Jonás, también conocido como el profeta Jonás, es una figura significativa en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Su historia se encuentra principalmente en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Aquí se relata su llamado por Dios, su resistencia inicial y las lecciones que aprendió sobre la misericordia y el arrepentimiento. Jonás, hijo de Amitai, fue llamado por Dios para predicar a la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, una nación conocida por su crueldad y opresión hacia Israel. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y proclamara que su maldad había llegado a un punto donde debía ser castigada. Jonás, en lugar de obedecer el mandato de Dios, decidió huir. Se embarcó en un barco que se dirigía a Tarsis, que se creía estaba en la dirección opuesta a Nínive. Esta decisión fue motivada por su miedo y su odio hacia los ninivitas, deseando ver su destrucción en lugar de su arrepentimiento. Mientras Jonás estaba en el barco, Dios envió una gran tormenta que amenazó con hundir la nave. Los marineros, aterrados, comenzaron a orar a sus dioses y a arrojar la carga por la borda para aligerar el barco. Jonás, sin embargo, estaba dormido en la bodega del barco. El capitán del barco despertó a Jonás y le pidió que orara a su Dios por la salvación. Los marineros echaron suertes para determinar quién era el culpable de la tormenta, y la suerte cayó sobre Jonás. Confesó que estaba huyendo de Dios y que la tormenta era un castigo divino por su desobediencia. Jonás sugirió que lo arrojaran al mar para calmar la tormenta. Los marineros, a pesar de sus intentos iniciales de remar hacia la orilla, finalmente accedieron y lanzaron a Jonás al mar. Inmediatamente, la tormenta se calmó, y los marineros ofrecieron sacrificios y votos al Señor. Dios envió un gran pez, a menudo identificado como una ballena, para tragarse a Jonás. Permaneció en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Durante este tiempo, Jonás oró a Dios con fervor, reconociendo su desobediencia y pidiendo perdón. Dios escuchó las oraciones de Jonás y ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Una vez liberado, Dios nuevamente le ordenó que fuera a Nínive y proclamara su mensaje. Esta vez, Jonás obedeció sin vacilar y se dirigió a la gran ciudad. Al llegar a Nínive, Jonás caminó por la ciudad proclamando: «Dentro de 40 días, Nínive será destruida». Para su sorpresa, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, creyeron en su mensaje, se arrepintieron de sus malos caminos y proclamaron un ayuno, vistiendo ropas de cilicio. El arrepentimiento de los ninivitas fue tan profundo que Dios decidió no destruir la ciudad, mostrando su misericordia hacia ellos. Esto disgustó a Jonás, quien se enojó porque Dios había perdonado a sus enemigos. Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de Nínive, esperando ver qué sucedería. Dios hizo crecer una planta para dar sombra a Jonás y aliviar su incomodidad. Sin embargo, al día siguiente, Dios envió un gusano para que la planta se secara. Cuando el sol se levantó, Jonás sufrió bajo el calor abrasador y deseó morir. Dios habló a Jonás y le explicó la lección detrás de estos eventos. Le preguntó si tenía derecho a estar enojado por la planta que había crecido y desaparecido tan rápidamente. Luego, Dios comparó la compasión de Jonás por la planta con su propia compasión por Nínive, una ciudad con más de 120,000 personas que no distinguían entre el bien y el mal. La historia de Jonás termina con esta lección sobre la misericordia y el amor de Dios por todas las personas, independientemente de sus acciones pasadas. Dios muestra que su deseo es que todos se arrepientan y se salven, y que su compasión es más grande que cualquier juicio. El libro de Jonás es único entre los profetas porque se centra más en la historia del propio profeta que en sus profecías. Este relato ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos, desde una narrativa histórica hasta una parábola sobre el arrepentimiento y la misericordia. En la tradición cristiana, Jonás es visto como una figura tipo de Cristo, debido a su estancia de 3 días en el vientre del pez, que prefigura la muerte y resurrección de Jesús. Jesús mismo se refiere a la señal de Jonás como un signo de su propia resurrección. En el Islam,
Jonás es conocido como Yunus y es respetado como uno de los profetas. El Corán narra su historia de manera similar, enfatizando su arrepentimiento y la misericordia de Dios. La historia de Jonás ha sido una fuente de inspiración en el arte y la literatura. Desde las pinturas de grandes maestros hasta representaciones en mosaicos y esculturas, su figura y su historia han sido inmortalizadas en diversas formas. Jonás también es un ejemplo de la lucha humana con la obediencia a Dios y la capacidad de Dios para perdonar incluso a aquellos que inicialmente rechazan su llamado. Su historia nos recuerda la importancia de la obediencia, la compasión y la misericordia. En resumen, la historia de Jonás es una poderosa narración de desobediencia, arrepentimiento y misericordia. A través de sus experiencias, Jonás aprendió y enseñó una lección importante sobre el amor y la compasión de Dios por todas las personas. Su legado perdura como un recordatorio de que el arrepentimiento sincero puede llevar a la redención y que la misericordia de Dios es infinita. San Jonás, conocido por su historia en el libro de Jonás del Antiguo Testamento, es recordado por varios momentos clave en su narrativa. A continuación, se presentan algunas de las frases más populares y significativas atribuidas a Jonás. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Dios llama a Jonás a ir a Nínive y predicar contra la ciudad debido a su maldad, Jonás 1:2. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás asume la responsabilidad de la tormenta y pide a los marineros que lo arrojen al mar para calmar la tempestad, Jonás 1:12. Clamé en mi angustia a Dios, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Durante su tiempo en el vientre del gran pez, Jonás ora a Dios, reconociendo su misericordia y su disposición a escuchar, Jonás 2:2. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás recuerda cómo su oración llegó a Dios durante su tiempo de angustia, Jonás 2:7. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Después de su liberación, Dios reitera su llamado a Jonás para que vaya a Nínive, Jonás 3:2. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás finalmente obedece a Dios y proclama el mensaje de advertencia a los habitantes de Nínive, Jonás 3:4. Ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás expresa su frustración con Dios por perdonar a los ninivitas, revelando su entendimiento de la naturaleza misericordiosa de Dios, Jonás 4:2. Bien está enojado hasta la muerte. Jonás responde con enojo cuando Dios le pregunta si tiene razón para estar enojado por la muerte de la planta que le proporcionaba sombra, Jonás 4:9. Tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Dios explica a Jonás su compasión por Nínive comparándola con la planta que creció para darle sombra, Jonás 4:10. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios justifica su compasión por Nínive, subrayando la importancia de la misericordia y el arrepentimiento, Jonás 4:11. Estas frases encapsulan los momentos clave de la historia de Jonás y reflejan las lecciones de obediencia, arrepentimiento y misericordia divina. La narrativa de Jonás sigue siendo una poderosa enseñanza sobre la naturaleza de Dios y su disposición a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. San Jonás, conocido por su historia en el Antiguo Testamento, no es tradicionalmente asociado con la realización de milagros en la misma medida que otros profetas o figuras religiosas. Sin embargo, la narrativa de Jonás incluye varios eventos que pueden ser considerados milagrosos, atribuidos a la intervención divina en su vida y misión.
Aquí están los eventos más destacados de la historia de Jonás que pueden considerarse milagrosos. Milagros relacionados con San Jonás. La tormenta enviada por Dios. Cuando Jonás intenta huir de la misión que Dios le ha encomendado, se embarca en un barco hacia Tarsis. Dios envía una gran tormenta que amenaza con hundir el barco. Este evento es visto como una intervención directa de Dios para detener a Jonás y hacer que los marineros y él reconozcan el poder divino. Jonás 1:4. La calma de la tormenta. Después de que Jonás es arrojado al mar por los marineros, la tormenta se calma instantáneamente. Este milagro demuestra la soberanía de Dios sobre la naturaleza y su respuesta inmediata cuando Jonás es sacrificado para salvar a los demás. Jonás 1:15. La ballena, gran pez, que traga a Jonás. Dios envía un gran pez para tragarse a Jonás y salvarlo de morir ahogado. Jonás permanece en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, durante los cuales ora y se arrepiente. Jonás 1:17. La liberación de Jonás. Después de 3 días y 3 noches, Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra firme. Este milagro no solo salva la vida de Jonás, sino que también marca un momento de renovación y obediencia a la voluntad de Dios. Jonás 2:10. El arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Jonás finalmente obedece a Dios y predica en Nínive, proclamando la destrucción de la ciudad en 40 días si no se arrepienten. Milagrosamente, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, creen en su mensaje, se arrepienten de sus pecados y proclaman un ayuno. Esta respuesta colectiva y masiva al llamado al arrepentimiento es vista como un milagro de conversión. Jonás 3:5-9. El perdón de Dios a Nínive. En respuesta al arrepentimiento sincero de los ninivitas, Dios decide no destruir la ciudad. Este acto de misericordia divina es considerado milagroso, ya que muestra la disposición de Dios a perdonar incluso a una ciudad tan grande y malvada como Nínive cuando sus habitantes se vuelven a Él con un corazón sincero. Jonás 3:10. La planta que da sombra a Jonás. Después de predicar en Nínive, Jonás se sienta fuera de la ciudad para ver lo que sucederá. Dios hace crecer una planta rápidamente para dar sombra a Jonás y aliviar su incomodidad. Este acto de creación instantánea es visto como un milagro que demuestra el cuidado de Dios incluso por sus siervos desobedientes. Jonás 4:6. La destrucción de la planta. Al día siguiente, Dios envía un gusano para que devore la planta, lo que provoca que Jonás experimente nuevamente el calor abrasador. Este evento es parte de la lección divina para Jonás sobre la compasión y la misericordia, y aunque es una pequeña intervención, se considera milagroso en su ejecución y propósito. Jonás 4:7. La historia de Jonás es rica en lecciones sobre la desobediencia, el arrepentimiento y la misericordia divina. Los eventos milagrosos asociados a Jonás subrayan la omnipotencia de Dios y su deseo de que todos se arrepientan y se vuelvan a Él. Cada uno de estos milagros tiene un propósito específico en el plan divino, enseñando a Jonás y a los lectores sobre la naturaleza del amor y la compasión de Dios. En resumen, aunque Jonás no es conocido por realizar milagros por sí mismo, su historia está llena de eventos milagrosos que demuestran la intervención directa de Dios en la vida de las personas y en el cumplimiento de su voluntad. Estos milagros sirven como recordatorios del poder de Dios y de su infinita misericordia hacia aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. San Jonás, como figura bíblica, no tiene muchas oraciones específicamente dedicadas a él en las tradiciones cristianas. Sin embargo, se pueden encontrar oraciones basadas en su experiencia y lecciones que su historia enseña. Aquí tienes algunas oraciones inspiradas en la vida y el ejemplo de San Jonás, enfocadas en el arrepentimiento, la obediencia y la misericordia divina. Oración de arrepentimiento inspirada en San Jonás. Oh Dios misericordioso, como el profeta Jonás, a veces huimos de tu llamada y nos desviamos de tus caminos. Ayúdanos a reconocer nuestros errores y a regresar a ti con un corazón arrepentido. Te pedimos que nos dé la fuerza para enfrentar nuestras debilidades y la valentía para seguir tu voluntad, incluso cuando es difícil o nos lleva a lugares desconocidos.
Perdona nuestros pecados y límpianos con tu gracia. Que tu misericordia nos guíe siempre y nos transforme en instrumentos de tu amor. Amén. Oración de obediencia a Dios inspirada en San Jonás. Señor Todopoderoso, como enviaste a Jonás a Nínive, envíanos a nosotros a cumplir tu voluntad. Danos un corazón dispuesto y obediente para escuchar tu voz y seguir tus mandatos sin vacilación. Enséñanos a confiar en tu plan, incluso cuando no lo entendemos completamente. Que podamos ser valientes en la fe y firmes en nuestro compromiso contigo. Guíanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a ser testigos de tu amor y verdad en el mundo. Amén. Oración de acción de gracias por la misericordia divina. Padre Celestial, te damos gracias por la misericordia mostrada a Nínive y por tu infinita paciencia con nosotros. Como perdonaste a los ninivitas, perdónanos a nosotros y ayúdanos a vivir en tu gracia. Te agradecemos por las oportunidades que nos das para arrepentirnos y por tu disposición a perdonar nuestros pecados. Llénanos de tu amor y compasión, para que podamos extender la misma misericordia a los demás. Que nuestra vida sea un reflejo de tu bondad y una alabanza continua a tu nombre. Amén. Oración para buscar y seguir la voluntad de Dios. Oh Señor, que llamaste a Jonás para ser tu profeta, ayúdanos a buscar y seguir tu voluntad en nuestra vida. Danos la sabiduría para discernir tus caminos y la fortaleza para caminar en ellos. Cuando enfrentemos dudas y miedos, fortalécenos con tu presencia. Que nunca huyamos de tu llamado, sino que lo abracemos con fe y confianza en tu amor y plan perfecto. Guíanos, Señor, en cada paso de nuestro camino, y haznos instrumentos de tu paz y justicia. Amén. Oración de San Jonás para la conversión y el arrepentimiento. Dios de compasión y amor, como enviaste a tu profeta Jonás para llamar al arrepentimiento a los ninivitas, envíanos tu gracia para que también nosotros reconozcamos nuestras faltas y busquemos tu perdón. Transforma nuestro corazón para que volvamos a ti con sinceridad y humildad. Que tu Espíritu Santo nos guíe en el camino de la conversión y nos ayude a vivir de acuerdo con tus mandamientos. Perdona nuestras transgresiones y renueva nuestra vida en tu amor. Amén. Oración de alabanza y gratitud. Oh Señor, nuestro Dios, te alabamos por tu infinita misericordia y amor. Gracias por las lecciones de arrepentimiento y obediencia que nos enseñaste a través de tu siervo Jonás. Que su ejemplo nos inspire a buscar siempre tu voluntad y a confiar en tu plan para nuestras vidas. Te agradecemos por tu paciencia y por las segundas oportunidades que nos das para enmendar nuestros caminos. Bendito seas, ahora y siempre. Amén. Estas oraciones están inspiradas en la vida y la experiencia de San Jonás, reflejando los temas de arrepentimiento, obediencia y la misericordia divina que se destacan en su historia.